sea. Nosotros estamos aquí en un tiempo de oración con nuestro grupo y vamos a transmitir a través de aquí la palabra de hoy, que tiene que dar con propósito, que esa pequeña enseñanza que estamos dando, estamos pasando a través de nuestras redes, y justo vamos a tocar este tema hoy. Por eso vamos a este directo y lo vamos a compartir con todos. Vamos primero a Lucas 4:16. En nombre de Jesús. Ahí está la palabra. Dice así: vino a Nazaret Jesús, ¿no es así? ¿Quién vino a Nazaret? Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿La costumbre de quién? De Jesús. Jesús iba a la sinagoga el día de reposo, era su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio, o sea, él no agarró el libro, a él se le dio el libro. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que había un propósito de Dios ahí. Dios quería que no dijeran después, no, ¿por qué él agarró propositalmente el libro? No. A él se lo pusieron en sus manos. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, lo buscó. Yo hoy quería buscar una información en la Biblia, yo salí a hurgar. Hallé el lugar. Él halló, él sabía dónde estaba escrito. Jesús hacía las cosas con propósito. Él era proposital en lo que hacía. Él no hacía las cosas al azar. Estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las nuevas a los pobres, las buenas nuevas a los pobres. Primero, me ha ungido para dar, para entregar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. A pregonar es anunciar en voz alta, dar una noticia, hacer que conozca todo el mundo que algo está sucediendo, que hay un acontecimiento. Y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, que viene a ser la salvación, la vida eterna, el regalo, el cumplimiento de la promesa. Cuando hablamos de propósito, todos nosotros, cuando somos cristianos, nos dicen lo mismo. Bueno, ¿querés saber cuál es tu llamado? ¿Querés saber cuál es tu propósito? Y la gran comisión, lo primero que nos dicen, ¿no? La gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura y bla, 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 bla. Y nosotros lo tomamos y lo practicamos, pero no nos queda algo acá dentro en el corazón que nos dice, hay algo más, tiene que ser algo más, tiene que ser haber algo más. Porque nos sentimos a veces vacíos en solo predicar el evangelio, hacer la gran comisión. Porque a veces creemos, ¿saben por qué? Porque creemos que hacer la gran comisión es solamente hablarla con las palabras. Y si bien sí, hay que hablarla porque hay que predicarla, y como dijo Pablo, ¿no? ¿Quién diría, en otras palabras lo dijo, está escrito, ¿no? Pero que dijo así, ¿quién diría que nosotros traemos una palabra tan grande, la vida eterna, la anunciamos a través de hablarlo, de contarlo, de decirlo a la gente lo que es Cristo? Que es Cristo, que padeció en la cruz, que resucitó. Y es así, pero eso tiene un trasfondo que es la unción del Espíritu. Es necesario la unción del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para. Él te unge para. Entonces no es solamente ir y hacer. Es decir, yo necesito encontrar el lugar para la unción, para que me unja. ¿Y dónde se da ese lugar? En la intimidad con el Señor. Jesús conocía muy bien lo que era eso. Jesús atendía a multitudes venían detrás de él para escucharlo hablar, para saber lo que él tenía para decir, para que él sanara, para que él respondiera, para que él libertara, para que él diera una salida, una solución. Pero ¿saben lo que Jesús hacía? Entendía
que había momentos que él tenía que apartarse solo para buscar esa intimidad con Dios, con el Padre, porque de ahí viene esa unción. Las unciones prestadas, como le pasó a Saúl, ellas sirven por un tiempo en nuestra vida. Y el Señor, yo creo, en mi poco conocimiento sobre este tema, que Él la permite de lo de unción prestada. Él lo permite para que nosotros podamos tener ese gusto para la iniciativa, como voy a hacer esto, pero con mucha cautela lo digo, por favor no lo tomen, ay, propaganda, no. Pero es como que el Señor hiciera un marketing de su espíritu, que no es eso. Pero Él te muestra cómo el espíritu se mueve. Él te muestra cómo el espíritu se mueve, Él te da como un entendimiento del asunto para que vos puedas entender y empezar a buscarlo. Porque a veces vos vas a un congreso o te juntás con todo el lado de un profeta, como le pasó a Saúl, que por estar con Samuel, él recibió la unción de la profecía y él profetizaba y estaba en aquella unción. Pero era una unción prestada, porque Saúl no buscaba tener la unción, fue transmitida, impartida desde Samuel a él. Y nosotros tenemos que entender qué pasa. A veces estamos con personas que son de unción y aquello se nos empapamos, como que nos pegamos, como que se nos pega y se nos imparte y nosotros andamos en ese mover. Pero llega un momento que vos ves que aquello enfría y vos decís, no, tengo que volver a estar con aquella persona pegada para estar siempre. No, tenemos que buscar esa unción dentro de una intimidad con Dios. Buscarla en el Padre, con esa sinceridad. No como aquel que le habló a los discípulos, como aquel brujo, yo quiero este poder. ¿Cómo se paga este poder? Él estaba acostumbrado, a hacer hechizos y cosas y hacer encantamientos. Él quería ese poder. ¿Cómo pago este poder? No. No podemos vendértelo. Esto no es así. Esto que quien Dios quiere da. Y es el Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo voy al Padre y le pido que les envíe otro consolador. La conexión es con el Padre. Si nosotros logramos entender que es Cristo porque es la conexión con el Padre, estamos entendiendo la jugada. ¿Saben sobre el orar, que los discípulos le dijeron, queremos orar, enseñarnos a orar? Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ¿qué les dijo Jesús? La conexión es con el Padre. La conexión es con el Padre. Ayer les mandé un mensaje y hoy también sobre la paternidad, sobre que la paternidad ella nos hace muralla, ella nos protege. Y hoy les digo, la conexión es con el Padre. Y es a través de Jesucristo, no es otra cosa. Es a través de Jesucristo, es esa conexión divina. Jesús tenía claro su propósito y nosotros también lo tenemos. Porque ¿saben cuál es nuestro propósito? Seguir a Cristo. Nosotros ya decidimos seguir a Cristo. ¿Y Jesús qué dijo? Que para seguirlo a Él, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Saben cuándo lo dijo? ¿Saben cuándo Jesús dijo eso? Después que él anunció su muerte. Jesús anunció su muerte y Pedro le dijo, en otras palabras, después lo leemos igual, Pedro le dijo así, no, que no te pase eso, no dejes que te pase eso. No dejes, hay una forma de impedirlo, en otras palabras, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía cuál era su propósito y su llamado. Y él lo tenía claro, él no huía de lo que él tenía que pasar. Él tenía que dar buenas nuevas a los pobres. Él anunció. Él iba por todas las ciudades a predicar, a pregonar. Y pregonar es anunciar algo en voz alta. Entonces cuando alguien te muestra un Jesús que hablaba bajito, imposible. Y para 5.000, mentira. Él hablaba alto. Yo a veces digo, mi timbre de voz es tan alto. A veces mis hijos pasan, mi esposo habla bajo. Todo el mundo habla bajo. Yo hablo altísimo. Y a veces yo estoy apurada y pareciera yo estoy siempre enojada. Pero no, yo estoy apurada, acelerada. Y hablo más alto y más alto y más alto. Y me acelero más. Yo no estoy diciendo que Jesús era como yo, por supuesto, pero Jesús hablaba fuerte, hablaba alto, porque si no, ¿cómo lo iban a escuchar? ¿Y cómo soportarían sus cuerdas vocales? Y estaba el respaldo del Espíritu Santo, la unción,
que te hacía vos. Hay un actor argentino que protagonizó la vida de Luis Palau. Y Luis Palau hablaba sobre una noche que él predicó a muchos en Estados Unidos, y que se sentía, si no mal recuerdo es algo así, que se sentía poco su voz, había problemas en los sonidos y él hablaba. Y él llegó y le dijo al Señor que tenía que predicar, hablar, y él predicó y la gente toda escuchó en aquel lugar. El sonido estaba pésimo, parecía que estaba interferencia o no se podía transmitir bien, todo el mundo escuchó la palabra. Porque hay algo en la unción. La unción, ella nos lleva al cumplimiento real. Y ahí es donde está la llenura aquí. Porque cuando hacemos la práctica por la mera práctica, pero cuando la unción está aquí, cuando la unción está sobre ti, ahí es que cambia. Y ahí se habla de propósito. Y ahí vos entendés lo del propósito, pues ya no te lo cuentan, no te lo dicen, lo estás viviendo. Y a veces creemos que el propósito es multitudes, y son 3. Yo creía que el propósito era algo en esta estación, en este año 2021 y este 2022 que estoy viviendo. Y Dios me mostró que era otro. Y me está llevando por ese. Y es donde está la unción. Y yo corro para donde está la unción. Si yo me aparto de esto, yo me voy de la unción. Entonces voy a hacer un mero repetir y decir. Y no voy a estar en la unción. Y yo quiero estar en la unción. Nos tenemos que entender eso. La gran comisión, pero ungidos. No podemos solo hacer por hacer. Y es ahí donde está esa llenura del propósito. Y dice el actor, les vuelvo al tema del actor, que el día que tenía que grabar esa escena, curiosamente tenía un dolor de garganta, una laringitis, una cosa así, que no podía hacer la toma. Pero había que hacerlo sí o sí porque era en ese día, por todo lo que se había, todo lo que se había gastado, ¿no? Toda la gente que estaba ahí, los actores, los secundarios, todo lo que se movía, era mucha plata, había que hacerlo sí o sí. Y entonces dice que cuando él subió a ese lugar, él sintió algo especial, tuvo voz, hizo el papel. Dice, cuando él terminó de hacer lo que hizo Luis, de imitar lo que hizo Luis Palau, de representar lo que hizo Luis Palau en ese día, volvió a ser difónico. Pero mientras lo hacía, él sentía algo diferente. Ese muchacho, ese actor, se convirtió. ¿Y saben por qué? Porque es la unción. Porque es la unción. Porque cuando hay un propósito, hay una unción. Cuando hay una unción, hay un propósito vivo. Y él solamente se lleva a cabo. Y podemos andar en unciones prestadas, en lugares donde hay una unción espectacular, pero es prestado y no nos llena. Salimos sí llenos, pero frustrados. Caminamos, que vemos las manifestaciones, pero frustrados. Y nosotros no podemos estar en lugares de frustraciones, tenemos que estar en los lugares del éxito. Y nuestro éxito, queridos, es hacer morir a la carne y vivir el Espíritu de Dios entre nosotros. Y el fruto del Espíritu tiene que nacer. Y vamos, quiero a Juan, les dije Juan 6. Miren cómo Jesús tenía bien marcado su propósito. Que les dije que no podemos ir a unciones prestadas ni lugares prestados, no podemos salir de donde está la unción. Ay, pero ¿cómo yo la reconozco a la unción? Yo ya les dije eso. Es buscando al Padre. ¿Y cómo encontramos al Padre? A través de Jesucristo. Juan 6, la alimentación de los 5.000. Jesús alimenta a los 5.000, eran más. Jesús alimenta, la multiplicación, todo lo demás, ¿no? Y dice así, 6:14, y aquellos hombres entonces viendo la señal, miren esto, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Reconocieron la unción de Jesús, conocieron por las señales, y la palabra está, que las señales nos seguirían a nosotros. Pero que las señales no te sean ocasión de caer y salir de tu propósito. ¿Cómo esto me abrió los ojos estos días? Ayer, anteayer yo leía esto y Señor, ¿cómo lo tenías tan claro? ¿Cómo debemos de tenerlo nosotros claros? Y Jesús no lo podía tener tan claro si él no tuviera intimidad con el Padre. Porque él decía que él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer, decía lo que el Padre le decía que dijera. Entonces, era el Padre, es el Padre. Que se haga tu voluntad,
dice, ¿no? También la oración que enseñó Jesús, que se haga tu voluntad. Podemos decirlo así, en mi vida, así como se hace allá en el cielo. ¿La voluntad de quién? Del Dios Padre. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando a Saúl la gente, el pueblo lo llevaba. Él iba lo que el pueblo quería. Jesús la tenía bien clara cuál era su propósito y no se dejó influenciar, no se dejó guiar por el pueblo ni manipular. Es la señal. Te voy a dar un lugar, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te pongo un lugar aquí, te nombro tal nombramiento, esto, aquello, lo otro. Lo iban a nombrar rey, se iban a agarrarlo, apoderarse de nombrarlo rey. ¿Qué hizo él? Entendiendo que iban a hacer eso. Mi hija decía cuando era chica, huye por tu vida. Huye por tu vida. Él huyó por la de él y fue a dónde? A hablar con el Padre. No fue a hacer otra cosa. A hablar con el Padre. Todo lo que Jesús hizo, desde resucitar al hijo de la viuda, que era su único hijo y todavía estaba viuda, doble luto tenía aquella mujer, doble desamparo. Él tuvo compasión de ella. Él vino ¿qué? A sanar, a libertar a los cautivos, a dar las buenas nuevas. Lo tuvo claro. ¿Cuántas viudas podrían estar en aquella misma situación? Pero fue a esa la que él entregó. ¿Cuántos enfermos? Y fue la de flujo de sangre. ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos leprosos? ¿Cuál es la diferencia? Nuestro corazón. Queremos ver las señales, apoderar a aquella persona y establecerla para que reine y nos haga siempre el beneficio, o queremos entender que hay un propósito, la humildad de nuestro corazón, el arrepentimiento, el sometimiento. Queremos entender que hay un propósito mayor y que no podemos manipular a la gente para nuestro beneficio. Uno le dijo así, quiero ser limpio, si quieres limpiarme, limpiame. Y Jesús le dijo, yo quiero. ¿Cuántos necesitaban ser limpios? Jesús cumplió su propósito. Él no iba a todos a hacer de todo. Habían cosas específicas. Hubieron muchas más. Dicen que todos los que venían eran sanados. Aquí, allí, allí. Dios caminó en su propósito. Saqueo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Saqueo era un hombre publicano. Cuando Jesús entró a su casa, dijeron, y este entra a comer con un hombre pecador. Y Saqueo, cuando vio que el pueblo habló esto, yo creo que movido a compasión, y también entró a mi casa, y yo sí, de verdad. Bueno, él intentó defender a Jesús. Jesús no le dijo, no, calla, no hagas eso. Lo dejó porque había arrepentimiento y había un fruto de aquel arrepentimiento en el corazón de Saqueo. En el pueblo, en aquella multitud, hubo juicio y acusación. Fueron jueces sobre la vida de un hombre. Y hubo acusación sobre la vida de un hombre y de un ungido de Dios, que ellos en ese momento estaban recién queriendo quizás entender que era el Mesías. Lo veían más como el profeta. Sé porque la Biblia lo dice. ¿Quién dicen que soy? Dijo Jesús. Y el único unos dijo Elías, el profeta, no sé qué, no sé cuánto. Y Pedro fue el único que dijo, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ellos despreciaron a Jesús, pero nosotros también lo despreciamos muchas veces, porque creemos que Él es nuestra carta comodín, que nos soluciona todo y es la ficha o la llave maestra que abre todas las puertas. Y Él nos está diciendo, vos estás queriendo algo que no es lo de mi reino. Lo de mi reino no es este reino, y mi pan no es este pan, y mi agua no es esta agua. Entonces,
Mi justicia no es tu justicia para mí es un trapo de inmundicia. Entonces, y Jesús dijo, ¿saben lo que hizo el Señor? No le respondió a diciéndole, no lo hagas. Lo que le dijo fue afirmando, ha venido, porque ha habido fruto, porque hubo fruto de arrepentimiento. Y a la multitud le dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, o sea, Él lo tenía claro lo que Él vino a hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Propósito, cuando se enfrentó a la viuda, a la mujer adúltera, que la trajeron delante de Él. ¿Era el propósito de Dios, de Jesús, ser juez? No. Entonces simplemente quiso Él nada. Y muchos dicen, ¿por qué esto, que yo lo otro? No. Él no estaba siendo juez de la causa, Él sabía que su Padre es juez. Dios es el que juzga, no Él. Pero aquel pueblo no lo sabía, porque estaba acostumbrado al juzgar. Y nosotros somos así, nos vemos acostumbrados a juzgar. Entonces salimos del propósito. Nuestro propósito no es juzgar. Alguien que es abrazar a todo el mundo. No te estoy diciendo que es abrazar a todo el mundo. Cerrar la boca, ya está bueno. Después empezar a presentar delante de Dios, mira, está así mi corazón, estoy juzgando eso, yo sé que estoy juzgando, ayúdame, quiero limpiame. ¿Sabes lo que te va a decir Jesús? Quiero, sé limpio. Simple así, las cosas suceden. Me dicen, no, vos simplificás, no. La intimidad con Dios, ella es simple, es sencilla. Y ella tiene tanta resistencia porque en ella hay mucho poder. Y no poder para conquistar el mundo y ser puestos como reyes de las monarquías. Porque Jesús lo tenía claro y no lo hizo. No dejó que eso sucediera. ¿Y por qué? Es un poder para salvar. Es un poder para libertar. Es un poder para restaurar. Para restaurar. Jesús tenía bien claro. Para dar. Aunque parezca que es verdaderamente vos estás... Las señales y sea aquello para... Claro, para lo que Dios te llamó. No para el egocentrismo, no para exaltación de tu ego, no para exaltación de la soberbia. ¿Tenés claro eso? Porque aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y empecé a entender qué es la influencia que los demás quieren ejercer sobre ti. Vos entendiendo, como hizo Jesús, entendiendo eso, tú vas a huir. Porque vas a siempre tratar de permanecerte en la línea, alineado a la voluntad del Padre. Y el Señor mismo va a enderezar tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, siempre orando, siempre preguntando, siempre consultando, y Él va. Entonces el Señor, su propósito, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como la del Dagma. Él habla, el comparax, como la mujer que perdió, y después se hizo gran fiesta cuando encontró. Para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pregonar. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Él lo hizo. Caminó, fue, vino y lo hizo. Y Él dice que nosotros debemos hacer eso también. Nosotros debemos de hacer, seguir esa cruz de Cristo. Seguir la cruz de Cristo. Si nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, todos los días pecamos porque somos pecadores, pero no es algo que lo hagamos deliberado, no es que todos los días intencionalmente, o sea, nosotros buscamos no pecar. Y en ese procurar, buscar no pecar, nosotros nos apoyamos en el Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo para practicar, poner en práctica, en obra, nuestra fe, la palabra de Dios, para caminar en eso. Después todo lo que hagamos son roles que cumplimos, roles de mamá, rol de trabajadora, rol de esto, aquello, pero nada de eso nos define como personas. Lo que nos define es ser hijos de Dios y nuestro llamado y la unción, que no hay otra forma, que no venga, que no viene de otra forma. Para nosotros, la nuestra, como te dije, puedes tener prestada por un rato,
pero la tuya misma, la mía misma, viene de la intimidad. A veces nos sentís como algo que te calienta la oreja, o decís, yo tengo que hablarle a fulano, fulano. Y mientras no hablaste parece, y cuando hablaste aquello pasó, decís, ¿qué me pasaba? Pero el Espíritu Santo es necesario el oír la palabra. ¿Es así? Ese es el propósito. Anunciar la buena nueva de salvación. No solo por el mero hecho de decirla. Como jueces, guardamos la intención de nuestro corazón, nos cuidamos. Hoy en día se practica mucho, como ya les dije en el video anterior, sobre propósito, sobre los lugares altos que tenemos que ocupar. Jesús, cuando vio que le iban a poner un lugar alto, lo desechó, porque él sabía que tenía que pasar, que le era necesario ir a la cruz como un malhechor, como un mentiroso, como un engañador, como un pecador, y nada de eso lo era. Él no era eso, él no lo es. Él es santo, santo, santo. Y él fue hasta allí. Hay una palabra que dice que si te dicen a ti, o sea que los vituperios de la cruz es eso, que te están diciendo mentiras sobre ti, que sos engañador, que sos falso, que sos infiel, que sos esto, que lo otro, y vos decís, nada de eso, es mentira y nadie me cree la verdad. Señal que estás cargando la cruz de Cristo, duele mucho. Cuando nos acusan injustamente, cuando nosotros queremos hacer el bien y nos devuelven mal y nos dicen que lo que estábamos haciendo, queriendo hacer, era mal, nos duele. ¿Vieron aquel dicho? Me hicieron la cama. Nosotros a veces nos sentimos así. Pero nuestro propósito es llevar la cruz de Cristo. ¿Y dónde encontramos el consuelo a todo eso? Con el Espíritu Santo. Y no es solo hablando y uno al otro, que me hicieron, que no me hicieron. Yendo a la cruz, yendo a orar, estando en intimidad con el Padre. Y llegar ahí, estar con Dios Padre. Papá, mira, placta. Y el Señor, ay, juega tus lágrimas, come y bebe, que largo camino te queda. Y es feo, ¿no? Porque al profeta se le dijo eso. Señor, que me quiere matar y que soy solo yo. No, hay más de tantos y tan igual. Y come, bebé y seguí. No le dijo, descansa un poquito, tómate una siesta, te voy a dar un refrigerio y una sombrita, estamos 7 días, a partir del 7º día, bueno, arranca. No, come, bebé, seguí, te queda largo camino todavía, muchas cosas todavía para enfrentar. Muchas son las aflicciones del justo, de todas ellas las libra Jehová. Pero ¿saben qué? Nuestra esperanza está en que el año agradable, las bodas del Cordero, el día del juicio final, el Señor va a usar nuestro ejemplo y nos va a mirar a nosotros que pudimos cargar esa cruz. Y va a mirar a aquel malhechor real que dijo que éramos malhechores. Y el Señor va a juzgar, Dios va a juzgar. Y vamos a ser asueltos, vamos a ir a la vida eterna. Ellos van a ser condenados si no se arrepienten y van al infierno. ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón frente a todo eso? Señor, que nadie vaya al infierno, porque ahí es el crujir de dientes. Ahí es una tortura continua y no hay salvación nunca más. Nosotros que tenemos la salvación. Nosotros que tenemos eso tan valioso, ese tesoro tan grande. Cuidemos la intención del corazón. Nuestro corazón, que tiene que ver con propósito, todo. Porque tu corazón te va a llevar al propósito equivocado. Y no vas a andar el propósito que Dios te ha sido enviado. Porque querés lugares, porque querés ego, porque querés que todo el mundo te alabe y te diga que estás todo bien contigo, que estás perfectita y perfectito. Y hay que morir a la carne. Querer los primeros lugares, que siempre nos vean bien y que nuestro nombre esté por todos lados. Quiero ser reconocido, tener buena fama. ¿Cuál es el trasfondo de eso? Si sos cristiano y es el ego, es la altivez, no es el propósito por el cual fuiste llamado. Fuiste primeramente llamado a dar como Cristo dio. Suena horrible porque vos te mirás y decís, pero tengo siempre que estar dando.
A veces vas a tu momento de intimidad con Dios y empieza a surgirte tanta gente por quien orar. Pues si no, pues yo quiero orar sobre el tema mío y de repente te toma el Espíritu Santo y vos empezás a orar por otras personas. Eso es el propósito de Dios. Está haciendo una boca, una voz, una cuerda, vocales para anunciar, para proclamar. A veces el Espíritu Santo necesita que intercedamos por las almas para que sean salvas, porque hay dureza, porque hay dolor, porque las almas están duras, porque por el dolor, por los golpes que le han dado. No creen que Dios existe, que Dios es bueno, porque se creen que Dios los olvidó. Y esas son potestades que hay delante haciendo barreras y barreras. Esas potestades tienen que estar destruidas para que llegue. El Señor necesita que oremos. Que puedas encontrar realmente el propósito de Dios, sentir esa satisfacción, esa plenitud en Cristo. Que por más que a veces las cosas no se cumplan, el día a día, que te haga un respirar nuevo. ¿Sabes? Nosotros los seres humanos somos insaciables, quizás sería la palabra. Nosotros siempre estamos buscando algo más. Ya completamos esta etapa, hay que hacer otra cosa, pasar a tener un título, un posgrado, y necesitamos, ¿no? Un ejemplo. Que no está malo, está bien, pero un ejemplo. Ya aprendí esto, creo que yo lo otro. Expandirnos y esto, aquello más, aquello lo otro más. Es de nuestra naturaleza. Pero vivamos cada día diciendo, hoy hice aquello que agradó al Padre realmente, hoy hice. Tener ese descanso y esa plenitud llega a nuestro corazón. Quedamos satisfechos. Y todas las inquietudes que tengamos al Padre, la oración. Quiero dejarte esta palabra, espero que la atesores en tu corazón realmente y la pongas en práctica cada día. Y cuando dudes, acuérdate que Jesús dejó lugares glamurosos, de reinados, por tomar la cruz.